Saludo al padre Salmón, el párroco. Estamos haciendo la visita pastoral hoy en la parroquia. Saludo a los padres Víctor, Noriega y Oscar Bollán Ibarra de la Vicaría Pastoral vienen y pues hoy doblemente invitados como parte del equipo de la Vicaría para ayudar en el plan pastoral, pero también el padre Víctor y el padre Oscar son de la pastoral juvenil y tienen aquí muchos jóvenes, entonces habrá un mensaje para los jóvenes. Los saludo a ustedes, agentes de pastoral de los distintos grupos y movimientos, todos los grupos que hay, al final van a hacer una presentación, y saludo muy especialmente a ustedes, los que se están preparando para el sacramento de la confirmación. Ustedes que son el presente de esta parroquia y que se les invita a que conozcan un poco en este momento el plan pastoral de nuestra diócesis. Caminamos con un plan. ¿Para qué? Para que ustedes, una vez terminen la confirmación, las catequesis, puedan saber que como confirmados son testigos de Cristo, es decir, misioneros, y pueden ser enviados a una de las pastorales de la parroquia para servir. Todos nosotros somos bautizados y desde el bautismo todos recibimos un título, una condición. Somos discípulos misioneros del Señor. ¿Qué somos por el bautismo? Discípulos misioneros del Señor. Discípulo es el que aprende. Misionero es el que enseña. ¿Qué es el discípulo? ¿Qué es el misionero? El que enseña. Uno aprende toda la vida. Aprende de los demás, aprende de la catequesis, aprende del colegio, aprende de la iglesia, aprende de los golpes de la vida, aprende de los compañeros. A los agentes de pastoral les levanten la mano los que son casados, ya muchos años de casados. ¿Cuántos años? 23, 11, 10. ¿Cuántos? 54. Les voy a contar lo siguiente, les voy a preguntar a los que tienen 54 años de casados o 23. ¿Ustedes ya saben todo sobre el matrimonio o cada día aprenden? Cada día aprenden. Así que uno, 54 años de matrimonio, se levanta cada día a aprender. Y los padres, el padre nos lleva ¿cuántos? 12, 3, 1, Salmón, 15, y yo 33. Y yo voy a obispo. Y todos los días tengo que aprender. Yo como obispo sé cómo hacer las cosas en la teoría, pero cuando me toca hacerlo, me toca resultar. Tengo que aprender. Ustedes jóvenes, ¿cuántos años tienen? 13, están de 13 y 14, ¿cierto? Yo los voy a prevenir contra un virus que llega a los 15. No se van a dejar contagiar del virus que llega a los 15 años, jóvenes, porque ese virus es peor que el COVID. ¿Saben cuál es el virus de los 15, 16 y 17 años? El virus es: yo no tengo nada que aprender de mis papás. Yo todo me lo sé. Y si de pronto los papás le dicen alguna cosita y dicen: no, si usted es de otra época, nadie tiene nada que enseñarme. El virus de los 15, 16 años y 17, en muchas veces cuando ese virus se le pega a un joven, lo induce a pensar que ese joven ya sabe todo sobre la vida, que no tiene nada que aprender. Y pelea y grita porque no tiene nada que aprender. No se vayan a dejar contagiar de ese virus, porque uno tiene mucho que aprender hasta la muerte. Siempre, todos los días, uno aprende. Pero el discípulo es el que aprende con
el discípulo de Cristo. Es el que aprende lo bueno. Y hay muchas personas en el colegio, entre los amigos, en los agentes de pastoral, en los catequistas, en los sacerdotes, que les enseñan cómo son muy buenos, cómo estar mejor en la familia, cómo estar mejor en el colegio, cómo no meterse en un vicio, de la droga, del alcohol. Todas esas situaciones las aprende uno de los mayores. Entonces uno tiene que dejarse enseñar por los mayores. Yo tengo 10 años de obispo y en la conferencia episcopal hay unos que tienen 40 años. ¿Quién sabe más? ¿El que tiene 40 o yo? El que tiene 40. A mí me ordenó obispo un cardenal que ya se murió y él llegó a tener 66 años de obispo. Y cuando él tenía 62 años de obispo y a mí me nombraron, me llamó y me dijo, si quiere venirse una semana, yo le comparto cómo es ser obispo. Y yo me fui, porque eso era un curso universitario, eso era más que una universidad. Era la experiencia de la vida de otro que le enseñaba a uno a ser discípulo de Cristo. Es decir, a hacer las cosas bien, a comportarse mejor. Entonces, el primer mensaje que les doy a ustedes jóvenes y a todos, sobre esa condición bautismal de ser discípulos del Señor, es siempre estemos atentos a aprender. Siempre aprendamos del papá y la mamá, de la familia. A veces con insistencia, lo que usted llama cantaleta, pero una cosa y repetida, pero escuchen esa voz, que la voz del papá y la mamá es la voz de Dios. Y con esa voz del papá y la mamá y de la familia, Dios nos está haciendo sus discípulos, los discípulos de Cristo. Uno tiene que escuchar esa voz y aprender de los mayores las cosas buenas. Todo el mundo tiene mucho que aprender de los demás, ¿cierto? Todos tenemos muchas cualidades y muchos límites. Yo le digo a los sacerdotes, que son amigos de otros sacerdotes, esos sacerdotes que son amigos, que tienen tantas cosas buenas, ¿por qué aprender lo peorcito que tienen? Aprendamos lo mejor de los demás. Porque uno a veces es amigo de alguien y no le aprende lo bueno que tiene, tantas cosas buenas que tiene, sino que le aprende lo peor. Entonces puede pasar de un joven, se consigue un amigo que de pronto se está metiendo en las drogas y ese amigo tiene otras cualidades y usted aprende solamente las drogas. Al contrario, usted tiene que enseñarle cómo salir de ahí. Y así en todos los ambientes de la vida, uno con los buenos amigos tiene que saber leer qué es lo mejor que tiene mi amigo y aprenderle lo mejor que tiene. Nunca aprenderle a mi amigo lo peor que tiene, porque lo tiene, pero no me conviene aprenderle lo peorcito, me conviene aprenderle lo mejorcito. Y eso nos enseña a ser discípulos de Cristo. Para no ser discípulo, ¿discípulo es el qué? Aprende. ¿Qué es el discípulo? El que aprende. ¿Hasta cuántos años uno aprende? Toda la vida. Pero si lleva esa lección, uno aprende toda la vida. Pero, en cierto momento de la vida, uno también es misionero, porque el bautismo nos pone en condición de ser discípulos misioneros. ¿Qué es lo que nos da el bautismo? Ser discípulos misioneros. Discípulo es el que aprende, y misionero es el que enseña. Y entonces, uno aprende toda la vida sin dejar de aprender. El Señor le pide en algún momento a uno que enseñe. Y enseñar es ser misionero. Pero ser misionero es enseñar cosas buenas o cosas malas. Cosas buenas. Entonces hay que enseñar a los demás lo bueno que uno ha aprendido a lo largo de la vida. Y así un misionero, como son los agentes de pastoral, que en un apostolado especial en la región de María,
familia, como catequistas o como monaguillos, también enseñan la vida de Jesús. Somos desde el bautismo discípulos misioneros del Señor. ¿Discípulos del qué? ¿Aprende? ¿Misioneros del qué? Uno aprende de los demás qué, lo bueno. Uno enseña a los demás qué, lo bueno. Y eso, enseñar lo bueno, aprender lo bueno y enseñar lo bueno, esa es la voluntad de Dios. Ese es el camino por donde uno puede ser un buen discípulo y ser un buen misionero. Pero para uno ser misionero, como catequista, como sacerdote, como obispo, como confirmado, porque resulta que el día que yo venga aquí a confirmarlos, al unirlos con el Santo Crisma en la frente, los estoy declarando testigos de Cristo. Un misionero es un testigo de Cristo. ¿Qué es un misionero? Un testigo de Cristo. Enseña a Cristo. Y eso se recibe con la unción del Santo Crisma que les hago sobre la frente. Para no ser testigo de Cristo, o misionero, como obispo, como sacerdote, como confirmado, como catequista, como monaguillo, como de la comunidad juvenil, para no ser testigo de Cristo misionero, se necesita una palabrita, la comunión. Y entonces, la comunión con las personas, con el Papa, el obispo, los sacerdotes, en la familia de los papás, es lo que le hace a uno capaz de ser un buen misionero. Hay una persona encargada de la comunión y del discernimiento. Discernimiento es saber orientar en la Iglesia Universal. ¿Quién será el encargado de la comunión y del discernimiento en la Iglesia Universal? ¿El Papa? ¿Cómo se llama el Papa? León XIV. Papa León XIV es el encargado de hacer la comunión en toda la Iglesia, es decir, de mantenerlos unidos. Y es el que tiene el carisma del discernimiento en la Iglesia Universal. ¿Quién es el encargado de la comunión y que tiene el carisma del discernimiento en la diócesis? El obispo. Y hoy estoy yo a su servicio. ¿Quién es el encargado de la comunión y del carisma del discernimiento, que tiene el carisma del discernimiento en la parroquia? El padre. ¿Cómo se llama hoy? El padre Salmón. Es el que tiene el carisma del discernimiento para orientar, para conducir por el bien. Les pregunto a los jóvenes de confirmación, ¿quién es la persona encargada de la comunión y que tiene el carisma del discernimiento en la familia? El papá y la mamá, los hijos. El papá y la mamá. En la familia, quien tiene el carisma que hace la comunión y tiene el carisma del discernimiento es el papá y la mamá. Todos los demás, sea en relación con el papa, sea en relación con el obispo, sea en relación con el padre, sea en relación con el papá y la mamá, debemos practicar una virtud. Y esa virtud se llama la obediencia. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la virtud? La obediencia. Entonces, la obediencia es la virtud que practicamos todos nosotros para entrar en comunión con las personas que tienen en el momento el carisma del discernimiento donde estamos. A mí como obispo y a todos los sacerdotes en toda la iglesia, yo como obispo, ¿a quién tengo que obedecer? Al Papa. Yo obedezco al Papa. Si yo me rebelo contra el Papa, no hago caso, no obedezco, ¿sabe qué pasa conmigo? Me manda para mi casa. Me manda para mi casa. Y pierdo el carisma episcopal. Para recuperarlo, tengo que recuperar la comunión y la recupero con la obediencia. Los sacerdotes. Si ustedes han llevado una relación, ¿quiénes han llevado una relación sacerdotal? Pero yo voy a contar lo siguiente. Cuando a uno de los sacerdotes lo den el Padre
usted de pronto puede tener la vocación sacerdotal, no sabemos, o religiosa, las niñas. Sí. Entonces, los sacerdotes piden la audiencia en torno al obispo. Y entonces, para ustedes, bueno, todos los agentes de pastoral y todos los fieles de esta parroquia, ¿con quién establecen la audiencia? ¿Con él? Vale. Para ustedes, que viven en su casa, ¿con quién tienen que establecer la audiencia? Con el papá y la mamá. Cuando ustedes, el papá y la mamá, les digan algo que ustedes no entiendan, no se pongan a discutir. ¿Cuál es la virtud que practican? La obediencia. Cuando uno no entiende lo que le piden, cuando uno no entiende lo que le pide el papá y la mamá, tenga la certeza que Dios entiende, y eso basta. Cuando yo no entienda lo que me pide el Papa que yo haga un ministerio en cualquier parte, si no entiendo, yo tengo que tener la certeza que Dios sí entiende, y aunque yo no entienda, eso basta, uno obedece. Lo mismo los sacerdotes, lo mismo los agentes de pastoral. Pero resulta que eso no nos pasa solamente a nosotros. Les voy a contar. Le pasó a la Santísima Virgen María. Ustedes ya han visto la Virgen, ¿se acuerdan qué le pasó a la Virgen? ¿Quién me dice? Ella recibió de quién una misión, de parte de Dios. ¿Quién se la dio? El ángel Gabriel. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a la Virgen? ¿Qué iba a ser la madre del Salvador? Pregunta, ¿ella entendió o no entendió? No entendió. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes que no entendió? Preguntó sorprendida. Y cuando le resolvió el ángel, ¿entendió o no entendió? No entendió. Ella no entendió. Pero sabe que fue lo suficiente para ver. Tener la certeza que Dios sí entendía. ¿Qué fue lo suficiente para ver? Saber que Dios sí entendía. Y cuando Dios entiende, eso basta y uno simplemente obedece. Cuando Dios entiende, eso basta y uno simplemente obedece. Le pasan a uno muchas cosas en la vida. A veces en la familia hay dolores, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay muerte de los seres queridos, hay dificultades. Y uno no entiende. Pero cuando uno no entiende, tenga la certeza que Dios sí entiende. Y cuando Dios entiende, eso basta. ¿Qué pasa cuando Dios entiende? ¿Yo qué hago? Obedezco. Y eso sucede cuando ustedes no entienden en su casa, de pronto una recomendación del papá y la mamá. No se vaya en esa moto a esa hora. Está muy tarde. No salga de la casa. Y usted corra, pero yo no entiendo por qué no me dejan salir. No, obedezca. ¿Por qué? Porque esa es la voz de Dios. Usted no lo entiende, pero Dios sí entiende. ¿Y qué pasa? Cuando Dios entiende, yo obedezco. Está claro, es cierto. Y entonces, eso tiene que hacerse en relación con el Papa, con los agentes de pastoral, vivir en comunión. Eso tiene que hacer el obispo en relación con el Papa, los sacerdotes en relación con el obispo y la iglesia. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, jovencitos, que tienen 13 años y 14, en relación con quién? Con el papá y la mamá, con la familia. ¿Sí? Les voy a contar una historia que es real. Yo era párroco en una parroquia en Manizales y había unos ancianos de 80 años la señora y de 85 años el señor. Muy impedidos, los dos iban
ayudándose con el bastón para caminar que no se cayera de un al otro. Yo les daba la comunión sin el puesto. Y una vez, un sábado, a mí me tocó levantarme para salir de mi parroquia para otro municipio a las 4 de la mañana. Y tenía que pasar yo por la cárcel. Y cuando pasé por la cárcel, vi en una fila muy larga a esos dos ancianos. Y me quedé muy aterrado. ¿Cómo que esos ancianos tan impedidos están aquí a las 4 de la mañana en la cárcel haciendo una fila larga? Y entonces, pues yo me bajé del carro como a señores esos ancianos. ¿Qué hacen aquí? Y entonces resulta que los sábados era la visita a los presos en la cárcel. Y la gente normalmente tiene que valorar mucho hacer la fila para cuando abran la cárcel a las 7 de la mañana poder entrar y tener un espacio más amplio con su hijo o su hija que está en la cárcel. Yo me enojé y le dije a esos ancianos: ¿qué hacen ustedes aquí? Porque los conozco en mi parroquia. Y me dijo: no, lo que pasa es que hace 18 años tenemos un hijo en la cárcel. Y cada sábado siempre venimos aquí a traerle el almuerzo. Y hacemos fila aquí porque, pues, hay que estar preparado para poder entrar, porque de cierta hora en adelante no dejan entrar. Me dijo: bueno, ¿ustedes cada 8 días vienen? Digo: sí, cada 8 días venimos a traerle el almuerzo. Hace 18 años. ¿A cuánto se ha condenado? Dijo: a 28. Le dije: bueno, ¿y por qué lo condenaron? Y dijo: no, él no cometió ningún delito. Lo que pasó es que mi hijo se relacionó muy mal con unos compañeros, unos malos amigos. Él iba con los malos amigos, ellos cometieron unos delitos muy graves. Ellos se lograron escapar y al único que tomaron preso fue a nuestro hijo. Y les dije: bueno, ¿y eso por qué se enredó él con malos amigos? Dijeron los ancianos: siempre le dijimos a nuestro hijo: no se junte con malas compañías. Nunca nos hizo caso y pensaba que nosotros no teníamos la razón. Siempre pensó que esos malos amigos que nosotros conocíamos eran los mejores, eran los que daban la razón. Pareciera ser que los malos eran los papás. Y cuando ya los otros cometieron el delito, se escaparon, el único que quedó pagando fue nuestro hijo. La pregunta que yo les hice es: bueno, ¿y esos amigos han venido a visitarlo para traerle un almuercito los sábados? Y yo: no, se perdieron. Pregunta para ustedes: ¿quiénes permanecieron los 18 años cada sábado trayendo el almuerzo? Los papás. Esos papás que de pronto aconsejaron al hijo, que dijeron: no se junte con malas compañías, pero él no entendió. Lo que pasó fue que no escuchó la voz de Dios. Él no entendió y él se fue a creerle a sus amigos. Aunque no hubiera entendido, si hubiera escuchado la voz de Dios, sabiendo que Dios entiende, no hubiera estado tanto tiempo allí preso. Eso es para decirle que lo más grande, lo que siempre le queda a uno cuando uno está perdido o lo abandonan todos, lo que le queda a uno es el papá, el mamá. Solamente queda eso. Solamente queda la familia. Por eso, jóvenes, quieran mucho su familia. La familia de ustedes, como la de nosotros, está llena de defectos. En la familia de ustedes y de nosotros hay problemas, hay conflictos, hay peleas y hay dificultades. Pero es la familia que Dios nos entregó para crecer sanamente y para ser un buen discípulo del Señor. Y eso que aprende en familia lo puede enseñar a los demás
compañeros de colegio, siendo un misionero. ¿Qué es el discípulo? El que aprende. ¿Qué es el misionero? El que enseña. ¿Qué enseña el discípulo? Las cosas buenas acerca de Dios. ¿Qué aprende el discípulo? ¿Qué enseña el misionero? Las cosas buenas. Cuando uno entiende que es suficiente, que Dios sí entiende. Y cuando Dios entiende, aunque no entiende qué hace uno, obedece. La obediencia siempre trae bendición. La obediencia siempre trae bendición. Jóvenes, nunca salgan de su casa peleados con su familia. Aunque se peleen, porque se pueden pelear, aunque haya dificultades, antes de salir de su casa, arreglen la pelea. Siempre salgan de su casa con la bendición de su papá y de su mamá, con la bendición de su familia. Y padres de familia, cuando se peleen con los hijos, arreglen esa pelea antes de que sus hijos salgan de la casa. Despachen a sus hijos de la casa con la bendición de Dios. Siempre denles la bendición a sus hijos al salir de su casa. No dejen que sus hijos salgan de su casa sin la bendición de Dios, que se la dan ustedes. Nunca dejen que sus hijos salgan peleados de su casa. Cuando uno sale peleado de su casa, sin la bendición de sus padres, uno va al colegio y no se puede concentrar. Uno está en otro mundo y no le va bien, porque uno está dividido. Cuando uno sale con la bendición de Dios en la casa, que es la bendición que le da papá y mamá, uno es capaz de estar entero por dentro. Les traigo en la visita pastoral esta imagen. ¿A quién ven ustedes aquí? A Jesús. Ahí está Jesús en la cruz, es el crucificado. Cuando ustedes, jóvenes y adultos, agentes de pastoral, miren y contemplen el crucificado, allí está la síntesis de la Biblia. Es decir, está todo el Antiguo Testamento, es una historia de salvación que nos habla de Jesús, del Mesías que viene a salvarnos. Y está todo el Nuevo Testamento, que es todo lo que hizo Jesús en la cruz para salvarnos. Mirando a Jesús crucificado, allí encontramos la manera de resolver la vida desde el crucificado. Todos tenemos peleas, conflictos y dificultades en la casa. Hay dos maneras de resolver eso. Una manera es lo que dice el diálogo le enseña a uno a solucionar la vida. ¿Cómo? Con el odio, el resentimiento, el rencor, la violencia, la droga, el alcohol, los vicios. El obispo viene a decirles que hay otra manera de solucionar los problemas, las peleas y los conflictos. Y esa manera la encontramos en el crucificado. Y el crucificado nos enseña a resolver la vida con el perdón, la reconciliación, el diálogo, el encuentro, la oración, la confesión, la Eucaristía, el sacramento de la confirmación que nos hace testigos de Cristo y seguir caminando siempre en la presencia de Dios. Ahora les voy a dar la palabra a los padres que les van a explicar un poquitico todo el plan pastoral que tiene un paso, primero que es el encuentro con Jesús. ¿Cómo se encuentra con Jesús un joven? Eso nos lo tiene que decir un sacerdote joven el que ya un año ordenado. Para que ustedes se animen, de pronto aquí hay semilla de vocación. Si de pronto alguno tiene un deseo en el corazón de ser sacerdote, ánimo, o de ser religioso, ánimo, que vale la pena. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.